Muchas gracias, señor presidente. Desde Por Andalucía saludamos esta iniciativa del Grupo Socialista que va muy en sintonía con lo que desde las distintas organizaciones que conformamos mi grupo parlamentario venimos defendiendo desde que arrancó la guerra y comenzaron a dejarse sentir los efectos devastadores en lo económico. De hecho, hemos realizado una serie de enmiendas que vienen a reforzar la idea que está de fondo en esta iniciativa, y es que el Partido Popular y el presidente Bonilla no pueden seguir haciendo como si esta crisis no fuera con ellos, reclamando una y otra vez al Gobierno central, mientras aquí lo que encontramos es inacción. Hay que recordar que salimos de una crisis devastadora, que fue la pandemia del COVID, que se cebó con las familias andaluzas y con un tejido empresarial muy débil como el que hay en nuestra tierra. Y que la manera en la que se le ha dado respuesta es una manera muy distinta a aquella en la que se respondió a la crisis financiera precedente, la de 2008-2010, con recetas que gustan tanto al Partido Popular y que no hizo más que provocar mayores desigualdades y la quiebra de muchas empresas. Se olvida ahora. La respuesta, como les decía, la respuesta a la crisis de la COVID ha sido muy distinta, tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Sin embargo, este Gobierno parece que va a seguir la senda del Gobierno anterior, tiene todavía por estrenar sus competencias, esas competencias que les confiere el Estatuto de Andalucía y que le permitiría hacer frente a la crisis para mejorar la vida de andaluces y andaluzas. No lo hizo con la COVID y, desde luego, no lo está haciendo ahora. Más cuando se dan una serie de circunstancias que lo aconsejan. Primero, porque hay recursos económicos suficientes para hacerlo. Hay que recordar que este Gobierno ha presumido de superávit en los peores momentos de la pandemia, diciendo que quedaban ni más ni menos que 2.700 millones de euros para lo que pudiera pasar mañana, para cuando hiciera falta. ¿Qué más tenía que pasar para que ese dinero se pusiera a disposición de las personas que más lo necesitaban? Un Gobierno, además, que hace oposición permanente, utilizando la publicidad, la propaganda, para oponerse a todo lo que propone el Gobierno central, votando no en el Congreso de los Diputados, mientras aquí en Andalucía hace suyas las iniciativas como si fueran propias, las vende y luego no es capaz de ejecutarlas. No basta más que recordar los cientos de millones de euros que se quedaron sin ejecutar de ayudas directas a las empresas andaluzas. Por tanto, un Gobierno que o no sabe, o no puede, o no quiere ejecutar los recursos de los que dispone. Y los dispone porque sabemos que tanto en transferencias ordinarias como extraordinarias ha aumentado considerablemente las cuantías, al menos 4.000 millones de euros de 2018 a 2022. Mientras tanto, este Gobierno no ejecuta esos fondos y lo que hace es regalar beneficios fiscales a las familias, a las empresas que más tienen. Pero es que además hay que ser consecuente en lo que se dice. En la legislatura pasada y al final, cuando estalla la guerra, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos pidió un debate general para que entre todos los partidos, de manera sosegada, se pudiera hablar, debatir y consensuar medidas para paliar los efectos que ya se vislumbraban perversos, pero que están resultando mucho más duros de lo que entonces podíamos imaginar. Hay que recordar que en su día el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, con el apoyo inestimable de Vox, decidieron primero bloquear y luego no convocar ese debate que al final, cuando la calculadora electoral pues salió con saldo positivo y se decidieron convocar las elecciones, quedó parado. Nosotros, desde Por Andalucía, seguimos reclamando la necesidad de compartir, de debatir sobre este asunto para ver cómo entre todos y todas tomamos las mejores decisiones. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Y es que el presidente del Gobierno Popular se está uniendo a su líder, a Feijóo, en esos discursos tan peligrosos, en esos discursos tan tramposos, diciendo que el Gobierno se está forrando. Hoy lo hemos escuchado además en esta Cámara. Sabiendo además que los impuestos que se consiguen, los ingresos que se consiguen a través de los impuestos vía energía es algo que se repercute en muy buena medida en las comunidades autónomas. Sabiendo además que los problemas que se producen con el sistema eléctrico son problemas no coyunturales, sino estructurales, con un sistema perverso que hace que los beneficios siempre recaigan en las eléctricas y las pérdidas siempre recaigan sobre las familias, sobre las empresas, que además en este momento lo están pasando muy mal. Claro, el presidente del Gobierno, tras unirse a ese discurso, a ese bulo tan peligroso, nos propone una bajada
en los impuestos que gravan los carburantes, precisamente, cuando lo que está haciendo es renunciar a ingresos que vía impuestos va a recibir para ayudar a paliar los efectos económicos, los efectos sociales de esta crisis. En definitiva, este Gobierno no está dando paso, no está utilizando todas las competencias, todas las armas que el Estatuto de Autonomía para Andalucía le concede. ¿Qué estamos viendo ante una crisis como esta? Que no hay ninguna medida, ningún plan que se esté llevando a cabo para mejorar la vida de la ciudadanía andaluza, la vida de su tejido empresarial, para ayudar a los autónomos, a las cooperativas, etcétera. Lo que se hace es que se posiciona en contra de todas las medidas que se toman en esta línea en el Gobierno central. Una vez que se aprueban, las adopta como propias y luego vemos que solo encontramos ineficacia en la gestión, porque no se está destinando recursos por parte del Gobierno andaluz para paliar los problemas de las personas que peor lo están pasando. Ante esta situación, pues nosotros vamos a apoyar esta iniciativa del Partido Socialista. Hemos querido aportar con algunas enmiendas que van en sintonía con lo que se presenta, pero que nos parecía que podían enriquecer y, bueno, pues tener una iniciativa con medidas que abordaran desde otros puntos de vista que no se habían contemplado esta necesidad de afrontar la dura situación que viven los andaluces y andaluzas y las empresas andaluzas. Entre ellas, establecer ayudas directas a determinados sectores económicos como son los autónomos, los pymes y las cooperativas, para asegurar su continuidad económica, mantener el empleo y favorecer la contención de precios. Esto nos parece básico y es escandaloso, no solo que nos esté haciendo, sino que hayamos dejado sin ejecutar fondos provenientes del Gobierno central para ayudas directas a las empresas andaluzas. Es un escándalo. Hemos querido también proponer aumentar el 15% de la cuantía de la renta mínima de inserción, que tiene una cuantía claramente insuficiente, a semejanza de lo que ha aumentado el ingreso mínimo vital. Hemos querido también tener una iniciativa, presentarla para que podamos establecer líneas de ayudas directas para hacer frente al pago de los suministros vitales básicos. No podemos olvidar que el aumento del precio de la luz, del suministro eléctrico, está suponiendo un roto en muchas familias andaluces que no pueden abordarlo. Hemos querido también hablar sobre un sistema de ayudas directas y pago anticipado para las ayudas autonómicas al alquiler. Con todos los problemas de vivienda que existen en Andalucía nos parecía prioritario. También una ampliación autonómica de la bonificación para el alquiler, destinado tanto para arrendatarios como para inquilinos. Un recuerdo especial hay que hacer cuando se habla de crisis y cuando se habla de inflación, y yo creo que hoy apenas se ha hablado de ello, de las pensiones no contributivas, ¿vale? Son muchos los pensionistas, sobre todo mujeres mayores, que viven únicamente con una pensión no contributiva en Andalucía, que tiene una cuantía irrisoria y que nos parece que hay que actualizar y que hay que recordar cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de esta crisis, porque la padecen especialmente. Hablamos también de políticas activas de empleo. Hace falta ya poner en marcha esas políticas activas de empleo para paliar el desempleo que sufren sobre todo los jóvenes andaluces. Y, por último, nos parece que es necesario incorporar, activar todos los recursos que no se han ejecutado en materia de agricultura, de ganadería y de pesca, con el objetivo de lanzar una convocatoria de ayudas para la modernización de las explotaciones tradicionales, así como para la implantación de industrias de transformación en el sector primario. Y, por último, y antes de terminar, una última enmienda que va destinada al incremento de ayudas para los municipios. ¿Por qué? Porque en situaciones de crisis, cuando las familias empiezan a pasarlo mal, el principal esfuerzo recae en los ayuntamientos, que a través de sus servicios sociales, que sus servicios municipales tienen que hacer frente a paliar las necesidades más básicas de la ciudadanía. Por eso nos parecía necesario, nos parecía interesante incluir una referencia a esta necesidad de una financiación extra vía Patrica para poder hacer frente a esta situación. Muchas gracias.